Músculos del cuello, vamos a comenzar este tema, el cual involucra a una cantidad de músculos, los cuales van a estar relacionando tanto la cabeza como también la columna y en algunos de ellos también la cintura escapular. Si hablamos de músculos de cuello, hablamos de movimientos de la cabeza y también hablamos de movimientos de la columna cervical. Ellos van a estar involucrados en todos estos movimientos, a tener en cuenta que claramente son indispensables para lo que es el sistema estomatognático, como también músculos masticadores, o aquellos músculos que, por ejemplo, manteniendo la postura, ¿sí?, son aquellos que nosotros vamos, ¿sí?, a partir de esa postura a realizar las funciones correctamente, como masticación, deglución, que en general lo hacemos con una postura erecta, gracias a estos músculos posturales, que muchos de ellos son antigravitatorios, ¿sí?, así que van a permitir que nuestra cabeza esté en una posición adecuada para realizar las funciones. También importante por lo que tiene referencia a las relaciones entre la mandíbula y el complejo facial. Sabemos cuando hablamos y dimos aquel teórico de columna, que la postura es la que va a enmarcar el equilibrio, ¿sí?, que está en continuidad con las relaciones entre cada uno de los huesos. Por ejemplo, vimos que ciertas posturas podían generar una mandíbula más adelantada o, de lo contrario, más hacia atrás, y eso puede agravar ciertos patrones de crecimiento de una persona que luego se manifiestan como algunas deformaciones o algunos aspectos que son realmente antiestéticos en el adulto y también que funcionalmente generan limitaciones. Así que cuando hablamos de músculos de cuello, hablamos de 50 músculos, ¿sí?, 25 pares de músculos, los cuales van a permitir algunos movimientos de la cabeza, otros de la columna cervical y en la mayoría de los casos el mantener estas estructuras en una posición determinada. Acá hay una linda clasificación que es muy similar a la que tiene el libro. Tenemos, si hablamos del cuello, que ya venimos nosotros hablando de él, vamos a tener un grupo anterior, ¿sí?, un grupo anterolateral y un grupo posterior. El grupo anterior, ¿sí?, que iba a estar por delante de esas apófisis transversas de las vértebras, como si pasáramos una línea de ahí para adelante, todo eso es el grupo anterior. Tenemos bien más hacia la superficialidad, más cerca de la piel, los suprayoideos, que ya los conocemos, los infrayoideos, que también los conocemos. Ahora, en la profundidad, ahí aparecen un plano profundo en el sector medio, como los prevertebrales, ¿sí?, que son estos que ustedes ven acá, y en el sector lateral los escalenos. Bien, estos son profundos, ¿sí?, en el sector medio, cercano a la línea media, prevertebrales, y al lateral, ¿sí?, también en el grupo anterior, los escalenos. Y luego en el grupo, un grupo anterolateral, que también está dentro del grupo anterior, pero que por su disposición está en un sector lateral y superficial, es el esternocleidomastoideo. Ahora, luego tenemos un grupo posterior que está por detrás de esa línea, que después vamos a ver que pasa por las apófisis transversas de las vértebras, que ahí, como si fueran capas,
vamos a ir viendo desde la superficialidad el plano superficial al trapecio, luego otro plano, el plano de los esplenios, también el elevador de la escápula, otro plano de los semiespinosos y los longísimos, ¿sí? Y luego otro plano que es de los rectos y oblicuos, ¿sí? De cabeza y cuello. A destacar de estos grupos que empiezan por un músculo muy grande como es el trapecio y luego los músculos se van haciendo más sutiles y más pequeños hasta llegar al plano profundo con músculos bastante más pequeños. Eso que permite, cuanto más pequeño, más movimientos tal vez detallados y no tan generales como un músculo tan grande va a realizar, ¿sí? Músculos más pequeños, movimientos más localizados. Aquí entonces un poco una imagen, sí que ustedes tienen una imagen parecida en el libro, pero está dada vuelta. Y aquí también, aquí entonces estamos viendo en blanco una vértebra, sí, acá también una vértebra que puede ser una vértebra cervical, que acá veríamos el cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos los pedículos, de los cuales salían a los lados las apófisis transversas y salían las láminas hacia atrás para proyectarse en una apófisis espinosa? Una línea que pasa por acá es la que va a dividir el grupo anterior del grupo posterior, ¿sí? Una que pasa por las apófisis transversas. Y ahí vamos a ir viendo los diferentes grupos que claramente podemos ver que hay ciertas agrupaciones, ¿sí? Que se van concentrando alrededor de lugares, que ellos solo se van dividiendo y aparecen unas estructuras que acá están iluminadas con colores que también van a facilitar esa división en compartimentos. Vamos entonces a empezar a definir los músculos del plano profundo del sector anterior, ¿sí? Que era en el más superficiales el esternocleidomastoideo y los más profundos prevertebrales y escalenos. El esternocleidomastoideo, que ustedes lo ven ahí y lo pueden ver acá también, ¿sí? Es un gran músculo, ¿sí? Relativamente superficial, que nosotros lo podemos palpar fácilmente, el cual va a tener inserciones mastoideas, ¿sí? En la cara externa de la apófisis mastoides y también en el occipital en la línea nucal superior. De allí va a descender este gran músculo con un gran espesor y se va a dividir en dos fascículos, una porción external y una porción clavicular. Este músculo va a generar inclinaciones, ¿sí? De la cabeza hacia el lado que se contrae. Si se contrae el derecho, se inclina la cabeza hacia el lado derecho y también va a colaborar en las rotaciones de la cabeza al lado opuesto. Ahora, si este músculo se contrae bilateralmente, va a generar la flexión de la cabeza o en algunos casos podría también generar la extensión. Pero la flexión de la cabeza va a ser el principal. En este caso, en este cadáver que ya lo conocemos, acá vamos a ver helioides, acá tenemos infraioideos superficiales, algún infraioideo profundo ahí que ya lo conocemos, esternoioideo, homoioideo, tiroioideo. Acá tenemos supraioideos, esta es la glándula submandibular, este es el esternocleidomastoideo y acá tenemos elementos vasculares como la vena yugular externa que lo va a atravesar o algunos nervios, ¿sí? Como el nervio auricular mayor que se dirige hacia el ángulo de la cara, hacia el ángulo mandibular. Entonces aquí un poquito de las acciones de este músculo tan importante que si el cráneo es como punto fijo puede elevar el esternón y parte interna de la clavícula, ¿sí? En la inspiración él se activa, una inspiración torácica. Si el tórax es punto fijo de un solo lado,
rota al lado opuesto, ¿sí? La rotación es al lado opuesto y se inclina al mismo lado, ¿sí? Rota al lado opuesto y se inclina al mismo lado. Y se actúa de los dos lados, pues extensión de la cabeza, ¿sí? Acentuando esta lordosis o al revés, ¿sí? Haciendo más recta la lordosis cuando también flexiona la cabeza. Es ambas dos, ¿sí? Pero la flexión de la cabeza que no está anotada también es una de sus acciones. Ahora vamos a hablar entonces de aquellos que no son superficiales de este grupo anterior, sino que son los profundos, prevertebrales y escalenos. Aquí un poquito, ¿sí? Los escalenos que lo vemos acá, ¿sí? Medio, posterior y anterior, y después aparecen otros, ¿sí? Como los rectos, anterior y lateral de la cabeza, ¿sí? Largo del cuello. Recto anterior de la cabeza, muy cortito, ¿sí? Que va a ir de la porción basilar, ese es el occipital, una vista de frente, a la primera vértebra que es el atlas. Bien, va a ir de acá a acá, que acá lo vemos, ¿sí? Y tiene una acción de flexionar la cabeza y estabilizar, ¿sí? Esta articulación atlanto-occipital, ¿sí? Van a estar rodeando, ¿sí? Y muy cercano a esa articulación. Ahora, el largo de la cabeza, ¿sí? Va a tener una inserción en la porción basilar del occipital y va a dirigirse hacia abajo, hacia las apófisis transversas de la tercera a la sexta. Y acá lo vemos, como baje de la tercera a la sexta, tiene sus inserciones. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a flexionar la cabeza, como pueden leer, si actúa de los dos lados, o inclinación lateral y rotación al lado de la contracción, se actúa de un solo lado, ¿sí? Se inclina y rota hacia el lado de la contracción este músculo a diferencia del esternocleidomastoideo. Largo del cuello, ¿sí? Es un músculo que va a tener sus inserciones todas en el cuello. Entonces va a tener tres haces, un haz oblicuo superior, un haz longitudinal y uno oblicuo inferior, ¿sí? Los oblicuos son los que ustedes ven en diagonal. O entonces el oblicuo superior, ¿sí? Va a ir desde el atlas hasta vértebras de C3 a C6. El longitudinal va a ir de la segunda, ¿sí? Va a llegar hasta la torácica tercera, vértebra torácica, y hablando de apófisis transversa, desde la cuarta hasta la séptima. Y luego tenemos un haz oblicuo inferior, ¿sí? Que va a ir desde, va a tener inserciones en la quinta vértebra cervical y va a ir hacia las vértebras torácicas también. Ahora vamos a hablar de los músculos escalenos. Antes que nada tenemos el recto lateral, sí, que de este sector lateral, antes de hablar de los escalenos, que lo vemos aquí, ¿sí? Desde masas laterales del occipital hasta apófisis transversas del atlas, que acá los vemos bien laterales, y va a flexionar la cabeza sobre el atlas de un solo lado, va produciendo una flexión lateral, ¿sí? Si actúa de los dos lados, flexiona la cabeza, y si actúa de un solo lado, hay una flexión hacia ese lado. Los otros que nos faltaban eran los escalenos, que los vemos un poquito por acá. El escaleno anterior, que va a tener inserciones en las vértebras cervicales y se va a relacionar con la primera costilla. El escaleno medio es el que va a también relacionarse con vértebras cervicales, ¿sí? A partir de la segunda, y se va a unir también a la primera costilla.
que acá lo podemos ver. Este que se inserta en vértebras cervicales, pero va a unir a la segunda costilla, es el escaleno posterior que lo vemos acá, insertándose en la segunda. Estos escalenos van a tener una acción, ¿sí?, que si bien son aquellos que van a dejar el cuello erguido, ¿sí?, pueden posicionarlo y dejarlo firme al cuello, también pueden estar aplicados a una inspiración forzada, elevando, ¿sí?, eh, a partir de sus inserciones en las costillas, el tórax. Y ahora aparecen los planos del grupo posterior, ¿sí?, que vamos a ir viendo uno a uno. Acá comparado, ¿sí?, a aquella tomografía, ¿sí?, que acá vemos que es un corte horizontal, ¿sí?, a nivel de una vértebra cervical, y lo estamos viendo desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral. Y acá estamos viendo, acá está la laringe, acá están las vértebras, estos son los esternocleidomastoideos, los anterolaterales que vimos hoy. Acá está lo que es la vena yugular interna, ¿sí?, la carótida común, y acá tenemos elementos vasculares, y aquí atrás podemos ver los trapecios, que son los más superficiales, que lo vemos que son dos trapecios que se unen en la línea media, ¿sí?, teniendo inserciones también por aquel ligamento que pasaba por las apófisis transversas de las vértebras cervicales, que era el ligamento nucal. Va a tener también inserciones allí, inserciones en el occipital, dirigiéndose hacia los hombros, ¿sí?, y por alguno de sus haces también van a descender para ir luego hacia la línea media. Así que van a tener inserciones en el occipital, en vértebras y en el ligamento nucal que va a estar aquí, y también en la escápula, ¿sí?, sea el omóplato y parte en la clavícula. El siguiente plano es el plano de los esplenios, que acá los estamos viendo. Son estos que ustedes pueden ver acá. Acá los ven seleccionados. Acá está el esplenio de la cabeza. Este que está un poquito más abajo es el esplenio del cuello, más al lateral. Y acá, que acá lo tenemos ya en solitario, el elevador de la escápula. El esplenio de la cabeza, insertado entre las dos líneas nucales del occipital, va a descender hasta las vértebras apófisis espinosas de C7, ¿sí?, a T3. Y como sus haces se dirigen, como ustedes ven, hacia abajo y hacia medial, va a generar la inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado. El esplenio del cuello, ¿sí?, que lo vemos acá, va a unir partes de la columna. Está lateral del esplenio de la cabeza, lo ven que está hacia lateral, es este músculo que ustedes ven acá, y va a ir desde el atlas y el axis a las vértebras torácicas superiores. Así que también sus haces van a estar hacia abajo y medial. Va a tener porciones, una porción craneal y otra cervical superior. También tiene la misma acción, entonces, ¿sí?, pueden extender la cabeza como el esplenio de la cabeza, o si se activa uno solo, inclinar y rotar hacia el mismo lado. El elevador de la escápula es el que va, lo ven acá, a conectar la escápula con la columna vertebral con la cintura escapular. Ahí lo pueden ver. Y va a ir de las apófisis transversas de las 4 vértebras superiores a la escápula. Entonces,
si está fija la escápula, mover la columna hacia el lado de la contracción. Si la columna es fija, va a elevar o mover hacia atrás la escápula y el hombro. Luego aparece el grupo del tercer plano de los semiespinosos y longísimos, que son varios músculos, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Semiespinoso de la cabeza, que se inserta entre las dos líneas nucales y va a descender hacia las vértebras cervicales de C4 y C6 y también en C7 y T6, que va a generar este semiespinoso de la cabeza rotaciones hacia el otro lado cuando se activa de un solo lado. El longísimo de la cabeza, que lo pueden ver acá, es el que se va a insertar más a lateral en la apófisis mastoides, yendo hacia abajo y hacia medial, ¿sí?, hacia apófisis cervicales inferiores y algunas torácicas. Como son oblicuos y se dirige abajo y a medial, inclinan la cabeza en la contracción unilateral hacia el lado de la contracción. Y luego aparecen unos músculos que van a relacionar sectores del cuello, como el semiespinoso del cuello, el longísimo del cuello y el ilicostal del cuello, que van a unir segmentos de columna vertebral, ¿sí?, entre ellos, o algunos pueden dirigirse hacia la costilla. Se encuentran en este sector más inferior. Y luego el plano más profundo de los músculos más pequeños, que vamos a ver los rectos posteriores de la cabeza y los oblicuos de la cabeza. Ahora, si hablamos de fascias del cuello, vamos a hablar que las fascias son estructuras, masas de tejido conjuntivo que las vamos a definir como láminas de tejido conjuntivo fibroso, ¿sí? Pueden estar bien definidas las fascias o pueden no estar tan definidas y en algunos momentos como ya perderse. Pero hay algunas fascias, como nosotros algunos ya vimos, que están bien determinadas y van a generar delimitaciones de ciertos órganos, ¿sí? Y nosotros vamos a conocer cómo se van a distribuir en el cuello. Acá vemos entonces los mismos cortes que estamos viendo, pero ahora un poco al revés. Acá vemos vértebra cervical, aquí es posterior, aquí es anterior, acá está el conducto vertebral. Entonces vemos como el sector posterior de músculos, el sector anterior y anterolateral, lo mismo acá. Entonces vamos a ver que las fascias básicamente, sí, pues lo van a leer ustedes, pero se van a dividir va a haber una fascia superficial y una fascia profunda, que la pueden ver acá, fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial es la que va a estar bien cerca de la piel, que no siempre la vamos a divisar, pero en algunos lados sí la vamos a ver. ¿Cómo? En el cráneo, aquella fascia que une los vientres frontal y occipital del músculo occipitofrontal, ahí la vamos a visualizar. Eso es fascia epicranial, eso es fascia superficial. Con respecto a los músculos de cara, los músculos cutáneos, los más superficiales que iban a estar enmascarados y mezclados con la fascia superficial formando el
más el sistema músculo aponeurótico superficial, y en el cuello se va a llamar fascia cervical superficial. Así que va a estar muy en relación al músculo cutáneo del cuello, que es el platino. Ahora, la fascia profunda en el cráneo nosotros la vimos como la fascia temporal, eso es fascia profunda. En la cara como la más etérica, y la que va a estar en relación a los pterigoideos. Esa fascia también es fascia profunda. Pero a nivel del cuello se va a dividir en láminas, ¿sí? Que acá vemos algunos colores para identificarlo. Vamos a tener una lámina superficial, siempre hablando de la fascia profunda, que en el cuello se va a llamar fascia cervical profunda, que va a ser la fascia de revestimiento. Es la que está en rojo, que va a estar cubriendo, es la más externa de las láminas, y por eso es la superficial, va a cubrir el trapecio, en el sector posterior, a los esternocleidomastoideos, en el sector anterolateral, y como otros elementos los cuales va a cubrir son las glándulas submandibular y la glándula parótida. ¿Sí? Esos son importantes, por eso han sido destacados acá. Saber que esta lámina, ¿sí?, es como si tuviera hojas. ¿Sí? La fascia tiene hojas, una hoja superficial, otra hoja más profunda y otra hoja más profunda. Ahora esta lámina superficial, acá la vemos en una hoja, pero luego tiene una hoja para acá y otra hoja para acá. Y envuelve el eco. Lo mismo acá, viene para acá atrás y tiene una hoja hacia medial y otra hoja hacia lateral. Como que se van abriendo y van haciendo diferentes compartimentos, como lo pueden ver en estos sectores de aquí. Luego tenemos una fascia cervical profunda, pero la lámina media, que es la que ven más en marrón, esta lámina media se llama pretraquial porque está delante de la tráquea, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar que va a estar englobando la parte superficial de esta fascia a los músculos infraoideos, ¿sí? Que acá nosotros ya los podemos ver tranquilamente. Ahora la parte profunda es la que va a englobar a aquellas vísceras como la glándula tiroides, como la tráquea misma, la faringe, el esófago, va a envainar este sector, ¿sí? Y esa parte es la parte visceral de esta lámina media. Ahora, la lámina profunda de la fascia cervical profunda, que es la anaranjada, es la que se va a relacionar con músculos prevertebrales, los escalenos y los del sector posterior, que los estudiamos todos. Bien, y esa es más o menos la disposición, las cuales van en este sector a unirse, un poquito de esto, un poquito de acá, un poquito de allá, para, como una vaina carotidia, para englobar a la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago, que este es el paquete neurovascular del cuello, y está bueno que ya lo empiecen a recordar. Esta es mi vaina carotidia. Y así nosotros terminamos el estudio de músculos y fascias del cuello.